Sean todos bienvenidos. En este video vamos a abordar sobre electrónica digital, de manera especial sobre las compuertas lógicas AND, OR, NOT y XOR. Para lo cual tenemos los siguientes objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje también. Primero, entender el rol de la lógica booleana en sistemas computacionales. Además, identificar las compuertas lógicas más comunes. Ya lo hemos dicho, la AND, la OR, la NOT y la XOR. Y además, interpretar las tablas de verdad para las compuertas lógicas, así como también para los circuitos lógicos. Ahora vamos a dar una pequeña introducción sobre la lógica booleana. Debemos saber que el cerebro de cualquier computador es la CPU, o también conocida como la unidad central de procesamiento o la Central Processing Unit. Este CPU obtiene instrucciones desde una memoria principal y las ejecuta. También tenemos el módulo ALU, conocido también como la unidad aritmética lógica o Arithmetic Logic Unit. Este componente dentro del CPU es en donde se realizan las decisiones lógicas. Este proceso de tomar decisiones lógicas es conocido como lógica booleana. Como lo hemos indicado anteriormente, existen compuertas lógicas fundamentales, básicas, y en este caso estamos planteando 4. Se representan por estos símbolos que nosotros estamos viendo, ya los iremos describiendo. Acá tenemos una compuerta AND, acá tenemos una compuerta OR, una compuerta NOT y una compuerta XOR. En este caso, las compuertas lógicas usan la lógica booleana para tomar una o más entradas binarias y producir una única salida binaria. Y empezamos. Aquí nosotros tenemos la compuerta AND. La representación, como la vemos acá, tiene este símbolo. En este caso estamos mostrando una compuerta AND de 2 entradas y sabemos que la salida Q será 1 o será verdadera únicamente cuando las 2 entradas también lo sean. Esto se expresa en esta tabla de verdad. Aquí nosotros podemos ver los estados posibles tanto de A como de B y en función a ello determinamos la salida Q. Como podemos observar, cuando tenemos las 2 entradas en 0, la respuesta es 0 también, el resultado. Cuando tenemos una combinación 0, 1, 1, 0, también la respuesta es 0. Más sin embargo, cuando tenemos tanto en A como en B un estado 1, la respuesta es 1. ¿Ya? Esta es la función AND que tenemos actualmente. La siguiente función es la compuerta OR. Esta función lógica, en cambio, solamente necesita que una de sus entradas, al menos una, sea verdadera o sea 1 lógico para que la salida también lo sea. Esto lo podemos ver en la tabla de verdad, en donde la salida Q es siempre 1 a menos de que todas sus entradas sean 0. Nuevamente, con que al menos una sea verdadera, la salida también lo será. La siguiente compuerta es la NOT. En este caso, esta función, esta compuerta lógica, lo que hace es invertir el estado de entrada. Por ejemplo, acá tenemos la entrada A y en la tabla de verdad vemos que si A es 0, la salida es 1. Y si la entrada es 1, la salida es 0. Acá solamente tenemos una entrada disponible, a diferencia de las dos anteriores donde se podía tener más de 2. Ya, en cambio acá solamente tenemos una y esa entrada se invierte en su estado. También nosotros tenemos la compuerta XOR. Esta compuerta, que en este caso estamos representándola con 2 entradas, lo que dice es que la salida Q será verdadera cuando al menos o solamente una entrada sea verdadera. En otras palabras, cuando tengamos un número impar de entradas verdaderas. Si nosotros tenemos 2, en este caso la entrada A y B, vemos que en el estado 0, 0 no existe ninguna verdadera, por lo tanto la salida es falsa o es 0.
pero en el segundo y tercer estado vemos que tenemos un 1 lógico, en este caso B, y en el siguiente en A, y por eso la salida es verdadera, mientras que cuando las dos salidas son verdaderas, la salida es falsa. Una vez que nosotros entendemos cómo funcionan estas compuertas lógicas, la AND, la OR, la NOT y la XOR, podemos irlas combinando. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una compuerta OR en cuya salida se ha conectado una compuerta NOT. Es decir, a la salida que teníamos anteriormente, ahora la estamos invirtiendo. Por ese motivo, esta tabla de verdad que vemos aquí, tenemos que será verdadero cuando sus dos entradas sean falsas. Algo que no ocurría en la tabla de verdad de la compuerta OR. Dado que aquí la estamos invirtiendo, tenemos solamente un estado verdadero y los tres restantes como falsos. ¿Sí? A esta combinación de una compuerta OR y una NOT también se le conoce como una compuerta NOR. De la misma manera se puede tener una compuerta NAND, ¿sí? Y a partir de ello también formar otro tipo de circuitos, en este caso lógicos. En este caso tenemos un circuito que incluye ya tres compuertas lógicas. Primero una compuerta NOT, una compuerta AND y una compuerta XOR, la cual a partir de esta tabla de verdad se ven los resultados. Como podemos observar, aquí tenemos tres entradas disponibles, A, B y C, y como sabemos nosotros tenemos un número total de combinaciones posibles en la tabla de verdad de 2 elevado a la n, en donde n es el número de entradas, en este caso 3, por lo cual vamos a tener 8. ¿Sí? Como vemos acá tenemos 8 diferentes tipos de combinaciones, y a partir de ello, como vemos, tenemos acá una compuerta NOT que está conectada directamente a la entrada A. En este caso, lo que nosotros tenemos es que la salida o el punto D, que lo tenemos acá, es el estado invertido, ¿sí?, de la entrada A. Luego se aplica la función AND entre D y B y vamos a tener la salida E, que lo tendríamos por acá. Y esa salida E, aplicando la tabla de verdad de una función XOR, vamos a tener una función final de tipo Q. Acá tenemos los valores que se han obtenido de acuerdo a las operaciones lógicas establecidas. Pero, si bien es cierto, ahora lo hemos estudiado de forma teórica, ¿hay alguna manera de hacerlo de forma práctica? La respuesta es sí. Actualmente tenemos varios simuladores que nos permiten ir comprobando justamente el funcionamiento de estas tablas de verdad y de las funciones lógicas estudiadas. Vamos a recurrir a un recurso virtual. Este recurso virtual se llama logic.ly. Sí, tenemos logic.ly. Este es un software que se lo puede descargar en su computadora, pero también se lo puede utilizar de forma online. Entonces vamos a darle clic acá en Try Online para probar esta herramienta de esa forma. A esta interfaz de inicio pues aparecen algunos ejemplos realizados. Vamos a darle en cerrar y tenemos ya el espacio de trabajo. Esta es una aplicación donde básicamente nos permite trabajar con circuitos lógicos combinacionales y como vemos acá tenemos algunos controles de entrada, tenemos algunos controles de salida, tenemos las compuertas lógicas, las logic gates, flip-flops y otros. Todo eso lo veremos más adelante. En este caso vamos a incluir primeramente esta función AND y vamos para ella, como vemos acá me aparece cuántas entradas podemos incluir. Como vemos aquí le podemos poner 6, 7 o las que queramos. En este caso vimos las tablas de verdad para 2 entradas y es lo que vamos a trabajar en este momento. Además vamos a poner controles de entrada. Para ello vamos a ubicar un toggle switch. Sí, este toggle switch
lo que nos va a permitir es trabajar con las señales 0 y 1, verdadero y falso, y poder validar la tabla de verdad. En este caso vamos a tener que a esta entrada se le llame A, es lo que hemos visto, y vamos a arrastrar otro toggle switch y le vamos a poner B. Ya, de esa manera vamos a conectar la salida de este toggle switch con la primera entrada de la compuerta AND y la segunda también. Y como salida Q de esta compuerta, vamos a ponerle este light bulb. Vamos a incluirle este foquito para justamente validar el estado. Ya, como vemos, podemos ahorita mismo ya simular. Recordarán que la función AND decía que para que la salida sea verdadera, las dos entradas o todas sus entradas deben ser verdaderas. Vamos a iniciar poniéndole 1 en la entrada A. Miren, el foco en este caso está apagado. Voy ahora a darle clic en la entrada B. Nuevamente el foquito está apagado. Pero ¿qué pasaría si las dos entradas, tanto A como B, se enciende, son verdaderas o tienen un estado de 1 lógico? Como vemos, el foquito también se enciende y de esa manera estaríamos comprobando que es la tabla de verdad de esta compuerta lógica. De hecho, algo que es simpático de esta herramienta es que en esta opción de aquí tenemos justamente la oportunidad de poder crear la tabla de verdad. Entonces, sí, en este caso, miren, podríamos darle hasta acá y vemos que la tabla de verdad de la función lógica que hemos implementado es esta de aquí. Miren, cuando es falso, falso, bueno, todos los casos son falsos a menos de que las dos entradas sean verdaderas. De hecho, inclusive a esta señal, al foquito, le podemos poner como Q1, por ejemplo, y de esa manera vamos a ver que la tabla de verdad se actualiza a eso, a Q1. Ya, entonces con Q1 tendríamos la salida de la compuerta AND. Vamos a comprobar la otra compuerta, la OR. ¿Sí? En este caso no vamos a poner otro tipo de entradas, vamos a utilizar las mismas. ¿Sí? Vamos a tener la entrada A y la entrada B. Lo que sí vamos a incluir es un nuevo light bulb con la intención de poder validar esta compuerta lógica. Ya, le vamos a poner acá al light bulb como Q2. Vamos a ver la tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a moverle por acá. Vamos a ver ahí la tabla de verdad. Y vemos que en este caso una de las entradas de la compuerta OR es verdadera y en este caso el foquito ya se enciende. Puede ser la A, puede ser B, también se enciende, o en su defecto pueden ser ambas y permanecen encendidas. El primer foquito se ha encendido porque responde a la función AND, sí, que también la hemos estudiado. Ahora, ¿cuál es la siguiente compuerta que revisamos? Es justamente la compuerta NOT, la que tenemos por acá. Aquí nosotros vamos a conectar solamente una entrada. Le vamos a poner la entrada de A. Y al igual que en los otros casos vamos a poner una light bulb, que en este caso se va a llamar Q3. Y vamos a conectarlo. ¿Ya? Como vemos, en este caso A es verdadero. Y si A se vuelve falso, vemos que en cambio la luz piloto Q3, que es la salida de la función NOT, sí se enciende. Nosotros podemos en la parte superior ver la tabla de verdad y veremos que Q3 tiene dos estados verdaderos y dos estados falsos, porque responden al estado de invertido de A. La última función que analizamos es la compuerta XOR, que es la de aquí.
Esta función solamente emite una señal de 1 lógico cuando tiene una entrada en 1 lógico, o en su defecto, si tuviera más entradas, cuando tiene un número impar de verdaderos en su tabla de verdad. En este caso voy a conectar A y voy a conectar B. Y podríamos identificar que cuando una entrada es verdadera, Q4 en este caso se enciende. Si es que habilito B, también tenemos que Q4 se energiza. Pero por el contrario, si es que energizo A y energizo B, en este caso la salida de XOR es falso. Bien, con esto nosotros podemos verificar que las tablas de verdad individuales de cada compuerta lógica se cumplen satisfactoriamente y de acuerdo a lo que la lógica booleana establece. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a desarrollar este ejercicio que lo planteamos en la presentación anterior con las compuertas lógicas y vamos a ir verificando esta tabla de verdad. Para ello, dentro de logic.ly vamos a crear un nuevo archivo. No lo vamos a guardar y vamos a generar esta misma estructura. Primero tenemos una compuerta NOT, aunque bueno, realmente tenemos tres entradas. En este caso la entrada A, vamos a tener la entrada B y tenemos la entrada C. Ahora sí, a continuación de la entrada A vamos a tener una compuerta NOT, que sería esta de aquí. ¿Ya? Luego de ello vamos a tener una compuerta AND, que sería esta de acá. Por otro lado, incluiremos una compuerta XOR, que sería esta de aquí. ¿Ya? Y tenemos la salida de esta compuerta AND conectada a la entrada de la XOR. Tenemos la entrada C conectada a la XOR y ahora finalmente vamos a poner la luz piloto. Esta luz piloto le vamos a llamar como Q1. ¿Ya? No vamos a hacer los pasos intermedios, aunque sí podríamos hacerlo, que bueno, podríamos irlo valorando, pero ahorita vamos a ver cuáles las condiciones tanto de A, B y C y el estado de la salida Q. Como vemos, la primera condición acá tenemos las condiciones 0, 0, 0, como vemos aquí, y el estado de Q también es 0. En el siguiente estado tenemos 1 en A, B y C es 0, la salida también es 0. El siguiente estado en este caso es A y B en 1 y también la salida es 0. Sin embargo, cuando las tres entradas son 1, como vemos aquí, este estado, el cuarto, vemos que en cambio la salida Q ya se energiza. Es muy fácil verificar la tabla de verdad también para el punto D, para el punto E, porque aquí nosotros vemos los cablecitos. Cuando el cable está en blanco quiere decir 0 lógico y cuando el cablecito está en azul es un 1 lógico. Como vemos, por ejemplo, en este caso, la salida de la compuerta AND, que sería el punto E, para esta condición es 0. ¿Ya? Sin embargo, la condición XOR es la que le vuelve 1 lógico. Para validar también vamos a ver la última opción, por ejemplo, en donde tenemos la condición 0 en A, 1 en B y 0 en C. Miren, como vemos, ahora nuevamente tenemos 1. Pero algo que es importante, en el D, que es lo que tenemos de la salida de la compuerta NOT, que sería esto de aquí, es 1. Y también a la salida de E, que sería la salida de la compuerta AND, también es 1, dando como resultado que la salida Q1 es 1 también.
Entonces, de esa manera nosotros podemos ir armando nuestros circuitos lógicos a partir de compuertas básicas como lo son la compuerta NAND, la OR, la NOT y la XOR. Debo recalcar que en este caso hemos utilizado esta aplicación online denominada Logic Lite, pero existe una infinidad de herramientas computacionales de escritorio, así como también online, que nos permitirán desarrollar este tipo de aplicaciones y simular los circuitos lógicos combinacionales. En un siguiente video les mostraré cómo hacerlo, cómo implementarlo con compuertas lógicas virtuales y para su posterior implementación física utilizando la herramienta Tinkercad. Hasta ahí, muchísimas gracias por su atención a este video. No sin antes pedirles que si este video les gustó y quisieran seguir recibiendo más de este tipo de contenido, le puedan dar like, se puedan suscribir a este canal y puedan compartir con sus compañeros, con sus amigos, para seguir aprendiendo sobre este bello mundo de la tecnología y en este caso de la electrónica digital. Muchísimas gracias.